Buenas noches, queridos hermanos. Cuando estábamos en la reunión recién de la cena, pensaba en si realmente podemos llegar a magnificar y darnos cuenta del privilegio que tenemos. Cuando leí esta semana y estaba preparando un poco el tema que vamos a analizar en esta noche, decía sin lugar a dudas que muchas veces no llegamos a captar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida lo que ha pasado en nuestra vida, el milagro que ha pasado en nuestra vida, lo que Dios ha hecho en cada uno de nuestros corazones y lo que Dios está dispuesto a hacer. Porque sin lugar a dudas que cuando pensamos que estamos todavía aquí es porque hay un plan eterno de parte de Dios que todavía está por concretarse y que podemos ser parte o no, que podemos elegir muchas veces estar o no, pero nos perdemos la gran oportunidad del servicio y de estar a los pies de nuestro Dios. Les voy a ser sincero, me costó muchísimo esta semana el tema porque me tocó las fibras íntimas del corazón cuando me pidieron, hoy tengo que hablar acerca de la justicia en un mundo injusto. Y cuando estaba pensando en este tema y analizando todo lo que iba a tratar de traer o de lo que Dios iba hablando a mi corazón, permanentemente tenía una lucha interna muy, muy fuerte que me hacía pensar de dónde me sacó el Señor. Realmente, ¿qué hizo en mi vida para hoy haberme transformado? ¿Qué es lo que logró Dios a través del Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros? Porque hoy todos podríamos estar en un mundo absoluto, donde estamos, en un mundo absolutamente injusto, pero viviendo y gustándonos la misma injusticia. ¿Saben qué? Cuando empecé, vamos a ir viendo un poquito el tema que lo vamos a tocar por 2 o 3 lugares. Lo primero que quiero definir es lo que es la justicia. Y la definición de justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. Porque no hay verdades, hay una verdad. Y dando a cada uno lo que le corresponde. Esto es justicia. Cuando leí la definición dije, si hay una verdad, debe haber uno solo que tiene la verdad. Y creo que todos la sabemos. Maxi recién decía, el Señor Jesucristo mismo se presentó y que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y no hay otra verdad. ¿Saben por qué hago este punto de freno aquí? Porque cuando uno piensa en la justicia, piensa que hay varias justicias y que hay varias miradas de la justicia, entonces uno podría llegar a tener la oportunidad de elegir una y decir esta es la que más me conviene o la que me sirve. Sin embargo, cuando hablamos de justicia hay una sola verdad y tenemos que ver quién es el que tiene, quién es el dueño de la verdad y poder tener el oído presto para escuchar a este que tiene la verdad para cada una de nuestras vidas. Y sin lugar a dudas que este es Dios. En Deuteronomio 32:4 dice, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Busqué la palabra injusticia y es iniquidad. Dice, es justo y recto. Dios al ser justo y recto es el único capacitado para definir lo que es justo o injusto, ya que tiene la balanza correcta y única para poder ejecutar la justicia. La justicia es un atributo inalienable, intransferible e individual de Dios mismo. Ninguno de nosotros puede levantar la mano y nadie en el mundo puede levantar la mano y decir yo soy justo. La Biblia es muy clara cuando dice no hay justo ni aún uno. Entonces la justicia solo le pertenece a Dios y es Él quien puede dar o no la justicia. Es su naturaleza. Él es justo y no puede dejar de serlo bajo ninguna circunstancia u ocasión,
ya que la justicia es parte de su ser. Dios es amor, Dios es justo, Dios es misericordia, Dios es omnipotente. Es parte del ser mismo de Dios, así que no podemos separar la justicia si no la vemos en Dios. Cuando pensaba en esto, pensaba en nuestro mundo, porque un poco va a ser el tema también de esta noche. Y Dios no ha creado un mundo injusto, ya que no podría salir de su naturaleza. Él es justo, no puede crear algo injusto. Sería una aberración de nuestra parte pensar de esta manera. Entonces, cuando pensaba en esto, decía, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó que hoy podemos hablar de un mundo justo y un mundo injusto? O que podemos hablar del justo y del injusto. Bueno, nos trasladamos sin lugar a dudas al hombre y al ser humano, quien fue en el comienzo de la historia de la humanidad, quien causa la desviación e introduce la injusticia en el mundo cuando cayó en el huerto de Edén. Dios desde el principio siempre trató de una manera particular con el humano, con el hombre, con la mujer, y dio a conocer sus normas y sus preceptos. ¿Para qué? Para que podamos vivir de acuerdo al nivel de su justicia. Esta era la idea primaria de Dios. Si usted vaya a estudiar en el principio de la creación, ¿cuál fue la idea primaria de Dios? No fue esto que tenemos hoy. No es lo que vivimos hoy. Hubo otro concepto de parte de Dios. Ahora, el hombre falló, se apartó, decidió dar la espalda a Dios y empezó a vivir de su manera, la manera que bien le parecía, como dice la Biblia. Ahora, este Dios maravilloso siempre tuvo la iniciativa de restaurar esta relación con el hombre. Desde el comienzo siempre hemos visto de que Dios busca al hombre de una manera, de otra manera, por una forma, por otra forma, siempre Dios queriendo acercarse a nosotros. Y para que le pudiésemos conocer y para que entendiésemos, para que pudiésemos magnificar a este Dios, ¿qué hizo? Usó su justicia basada en mandamientos y estatutos, ya que es la única forma que nosotros podemos entender el bien y el mal. Entonces, en la antigüedad podemos ver que, que aquello que está bueno nos aleja, lo que es justo nos acerca a un Dios justo, y lo que está mal nos aleja de este Dios justo cada vez peor. Ahora, los hombres no tenemos la balanza o la regla apropiada para poder legislar lo que es correcto e incorrecto. Es algo que se nos ha puesto en nuestra mente y que en nuestra sociedad hoy nos tratan de dibujar y empezar a pensar, bueno, es una cuestión relativa a la justicia, ¿no? Donde empezamos a relativizar todo lo que usamos, lo que hacemos, lo que decimos. Bueno, no es tan injusto. O hay cosas más injustas que esta. Esta la podemos dejar pasar. Lo que pasa es que cuando el hombre trata de ver lo que es la justicia y la injusticia, interfieren sus sentimientos, sus intenciones, la variabilidad, los sesgos que tiene en su vida, que lo hacen designar de una manera equivocada lo que puede creer o no. Ahora vamos a la palabra de Dios y veo allí desde el comienzo, cuando empieza el pueblo de Israel a trasladarse después de que es sacado del pueblo de Egipto, y Dios vuelve a acercarse a ellos y les dice, bueno, les voy a dar mis mandamientos para que ustedes sepan cómo conducirse. Y allí vemos que reciben el decálogo de los 10 mandamientos, donde se declara de manera firme y absoluta cuál es la regla o cuál va a ser la balanza que Dios va a usar para juzgar al pueblo de Israel. Ahora me encanta porque en Éxodo capítulo 20, Dios mismo, dice la Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo habló diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Y la debida actitud del hombre frente a Dios se basa primariamente en reconocer quién es Dios. Si no tenemos la capacidad, amigos y hermanos, usted que me está viendo por multimedia, si usted no tiene la capacidad de poder entender quién es Dios, muy lejos está de acercarse a Él.
le dijo al pueblo de Israel: yo soy Jehová tu Dios. Él es Jehová nuestro Dios. Me encanta porque después de decir esto, da los 10 mandamientos para este pueblo que tenía que hacerlo. Y la Biblia se encarga de mostrarnos cómo nuevamente. Uno diría, bueno, antes no teníamos nada con qué legislarnos y no sabíamos qué teníamos que hacer. Conocíamos que teníamos un Dios que nos había sacado de la tierra de Egipto, que nos había sacado, que nos había hecho cruzar el Mar Rojo, pero bueno, no sabemos cómo manejarnos. Y Dios da las reglas. Bueno, estas van a ser las reglas para moverse. Y allí están los 10 mandamientos. Y la Biblia nos muestra que a pesar de recibir los mandamientos de Dios, el hombre, que muchas veces y de muchas maneras se esfuerza por tratar de cumplirlos, fracasa. Cae porque es atraído y seducido, como dice la palabra, por sus propios deseos carnales. Y no puede, aunque quiera, mantener la santidad que quiere tener. Es algo que uno no elige, sino que es así porque tenemos nuestra naturaleza que nos lleva para ese lugar. Ahora, cuando pensaba en el tema, digo, voy a recordar a alguien hoy. Y quiero que recordemos un poco, después van a ver por qué voy a ese lugar. Recordemos un poco la historia de Pablo. Ya que como les había dicho, bueno, como anteriormente se le decía, no era Pablo, sino que se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Y muchos le conocían. Saulo de Tarso, antes del capítulo 9 de Hechos, era una persona. Y a partir de Hechos 9 pasa a ser otra persona totalmente diferente. Y digo, ¿qué pasó en este Saulo que se convirtió en Pablo? ¿Qué fue lo que sucedió que hubo este cambio en la vida de este hombre? Y bueno, simplemente fue un encuentro con Jesús. Fue un encuentro con Dios. Se nos cuenta de que Dios se le apareció de una forma muy particular. Ahora me encanta porque este hombre preparado, lleno de poder, este hombre que creía que estaba en su juicio cabal, haciendo lo que debía hacer y haciendo la justicia que él creía que era la correcta, se encuentra con el mismo Dios, quien le muestra de que estaba totalmente equivocado. Ahora veo que cuando se encuentra con Dios, Saulo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Todo el tiempo de mi pasado pensé que venía haciendo bien, que era la justicia. Mataba cristianos, los perseguía, los encerraba, los torturaba. Señor, lo perseguía por amor a vos, porque creí que esto era lo que tenía que hacer. Y pensaba en esto en una justicia equivocada. Una persona que se había equivocado. Ahora me encantas porque después de que Saulo tiene el encuentro personal y ya es Pablo, Ananías aparece y Dios mismo le dice a Ananías: ¿sabes qué? Te voy a decir que tengo una voluntad para Pablo. Primero dice: instrumento escogido me es este. Es un instrumento que voy a tomar. ¿Con qué? Con un propósito. Porque siempre que Dios hace algo, lo hace con un propósito. Dice: instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre a los reyes, a los gentiles, a los hijos de Israel. Ahora, es un instrumento que va a ser probado muy fuerte. ¿Por qué? Porque va a padecer por mi nombre y por la justicia de Cristo. Cuando Dios elige a Pablo, ya sabía que iba a sufrir y padecer por él, por la justicia que tenía que llevar adelante. Y después voy entrando al tema, voy a Romanos capítulo 1, versículo 1, y por eso es que traje la vida de Pablo, para en esta noche analizarlo, porque Pablo, en Romanos capítulo 1, si lo podés poner, dice Pablo, fíjense que se presenta, dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Sabe qué? En el original de la palabra allí, donde dice siervo, ¿sabe qué dice? Esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Una rendición total e incondicional a Jesucristo. No por la fuerza, sino por el amor
y por la gratitud que tenía hacia haberse encontrado con este maravilloso Señor. Encontramos a un Pablo que dice, esclavo de Jesucristo, sin reservas de ningún tipo. Y considerando que no era más él ya, como lo dice en Filipenses 1:21, que dice, porque para mí, a partir de ahora, el vivir es ¿quién? Es Cristo. He olvidado mi vida, he dejado de ser el que era, porque alguien capturó mi corazón y ha hecho que sea un noble. Porque a alguien ahora le debo toda mi vida, le debo todas mis fuerzas, le debo todo. Entonces quiero vivir de esa manera. Sigue el texto y dice en el mismo, dice, llamado a ser apóstol. Si bien él no fue uno de los 12, no fue testigo en el ministerio del Señor como los otros 12 apóstoles, hay evidencias que fue llamado para ser portavoz del Cristo crucificado, mayordomo de los misterios ya revelados del nuevo pacto. Después dice la palabra apartado, separado. ¿Para qué? ¿Para qué iba a separar Dios a Pablo? Para el Evangelio de Dios. Usted lo lee junto conmigo. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. Y recién nos daba una hermosa definición de lo que es el Evangelio en la cena. Es el anuncio que al recibir el pecador puede ser perdonado y recibir la vida eterna si se arrepiente de sus pecados y cree en su Salvador, en Cristo Jesús. Vamos a tratar de comprender lo que Pablo expone del Evangelio, ya que hoy va a ser primordial para todo lo que resta del mensaje y de la consideración de hoy. No hay mensaje hoy que pueda darles, hermanos, si no entendemos y analizamos profundamente lo que Pablo piensa del Evangelio y lo que nos traslada para nuestras vidas en particular. Y es el deseo de mi corazón que en esta noche, cuando nos vayamos de este lugar, podamos irnos con este texto apropiado cada uno. Y que mañana cuando nos levantemos, lejos de pensar en otra cosa, podamos pensar en el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos. Un texto que es increíble, un texto que es maravilloso, que en estos días me movió las fibras íntimas al pensar en él. Lea conmigo, dice Pablo mismo, empieza diciendo, después de haber pasado un buen tiempo, después de haber pasado la peregrinación en su vida y haber estado trabajando, dice Pablo, le dice a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora quiero que vayamos desglosando este versículo, porque no me avergüenzo no está diciendo que él en algún momento tuvo vergüenza de lo que estaba sucediendo o de lo que estaba pasando, sino que muy por el contrario, cuando miraba con admiración el Evangelio y podía decir, como tal vez hoy para dar un ejemplo, diríamos, pequeño susto me pegué cuando pasó tal cosa. Vio que usamos esa expresión. ¿Y cómo fue el susto? Grande, gigante. Entonces el apóstol Pablo cuando se enfrenta dice, no me avergüenzo. Claro que no se va a avergonzar del Evangelio. Claro que no hay ninguna clase de vergüenza en el Evangelio. Que debería ser lo que deberíamos vivir todos nosotros. No me avergüenzo del Evangelio. Ahora, ¿por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Dice, Pablo declara que él se gloría en el Evangelio por ser la manifestación de la maestra obra de Dios en un plan de salvación perfecto para con el hombre. ¿Cómo se va a avergonzar del Evangelio? Pero como si fuera poco, dice, bueno, te voy a decir el por qué. Fíjense que en el texto está, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. Y fíjense que es muy particular lo que le está diciendo y a quién se los está diciendo. ¿A quién le hablaba? A los romanos. Los romanos entendían bien el término, ya que ellos habían conquistado con poder o con potencia a través de sus legiones el mundo que rodeaba el Mediterráneo. Entonces Pablo, hablándole y con esta mente, les está diciendo a los romanos, porque el Evangelio es poder. El Evangelio es poder. Si ustedes han conquistado, la conquista del Evangelio es mucho mayor. Es suprema, es magnífica. No tiene parangón lo que es el poder del Evangelio. No se puede comparar con nada. Pablo está mirando el Evangelio y dice, es lo máximo que le puede haber pasado al hombre. Si hablamos de
tal vez de alguna industria, podríamos decir que su potencial o que la potencialidad de ella sería conocer su calidad y cantidad de producto. Si hablamos de un sistema militar, podríamos decir que la potencialidad se evidencia a través de las victorias que pueda tener este sistema militar y las conquistas que consigue. Ahora Pablo escribe y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, ¿para qué? Para salvación. La potencia del Evangelio es la salvación. Y lo vuelvo a reiterar y no me voy a cansar de decirlo. La potencia del Evangelio es la salvación del ser humano. Por eso hoy nosotros estamos aquí. Por eso creemos en lo que creemos. Y es base de nuestra fe creer que el Evangelio es poder para salvación. El glorioso fruto de la salvación es un hecho visible en multitudes de vidas cambiadas. Ahora, algo muy importante, no por el esfuerzo humano, sino solo por el poder de Dios. No es fruto de lo que el hombre puede hacer. No es fruto tu vida de lo que vos podés hacer. No podemos vencer al pecado, hermanos. No podemos vencer. Es solo el poder de Dios actuando en nuestras vidas, actuando en nuestra mente, en nuestros corazones. La potencia divina tiene como finalidad la salvación de todo aquel que crea. Hay un propósito divino para el hombre que está muy lejos de la realidad que hoy está viviendo. La sociedad y el mundo hoy se caen a pedazos. Vamos a leer, cuando leí esto realmente hasta me hizo mal, en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Los voy a pedir que todos me acompañen en la lectura, porque vamos a echar un vistazo a la realidad de lo que se vivió y de lo que se vive en la actualidad a través de la Biblia, expresado casi con lujo de detalle por el apóstol Pablo y plasmado en aquella pluma. Yo digo, Pablo, ¿estabas hoy? ¿Cuándo escribiste esto? ¿Ayer? ¿Qué diario abriste? ¿Abriste el diario del viernes? ¿Abriste el diario de mañana, del lunes? ¿Qué estabas leyendo, Pablo? ¿Qué estabas viendo? Fíjense cómo se ve desde el cielo lo que está pasando en la tierra, y esto es injusticia. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pudieron ver a Dios en la creación. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. No tomaron en cuenta a Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ídolos por todos lados. Gauchito Gil, la difunta Correa, ¿cuánto de nuestra realidad? Por lo cual, dice, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus cuerpos, desenfreno absoluto. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Apostasía. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, homosexualidad.
Y es terrible lo que dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación. Piensa, hermanos, si en el momento que vivimos hoy hay algún faltante de esto que estamos leyendo. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Creo que es la foto más cruel pero real que podemos tomar de nuestra sociedad. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Permítame el término, una locura absoluta el ser humano. Creo que no hace falta profundizar el diagnóstico ni tomar palabra por palabra para ver la cruda realidad de lo que estamos viviendo. Creo que ninguno de nosotros es ajeno a esta realidad terrible que el hombre vive. Hay 3 términos que quiero destacar porque son muy importantes, que son el producto o el inicio de todo esto, de esta locura que está viviendo la sociedad en la cual estamos. Y están en el versículo 18. Si usted ve en el versículo 18, allí cuando uno analiza el texto o todo lo que está pasando, el comienzo, el disparador, el por qué está allí. Si uno ve, habla de 3 palabritas en el versículo 18. El primero es su impiedad. La impiedad aquí es la falta de reverencia a Dios o la falta de temor a Dios. Y hermanos, si falta el temor a Dios, se abre la puerta a toda suerte de maldad e injusticia. No hay ninguna clase de contención si nosotros dejamos de tener reverencia y temor a Dios. En cuantito el hombre pierde el concepto fundamental de temer en este Dios creador, es capaz de hacer cualquier cosa. No hay nada que nos detenga. Después dice su injusticia. Y la palabra aquí es el fallo moral, manifestado no solo en su propia vida, ya no solo el respeto a su vida propia, sino también con su semejante o con sus terceros. La injusticia del ser humano ha llegado a un punto que es increíble. Marcha LGTB. ¿Quiénes son? Son rebelados contra el cielo. Hermanos, la injusticia no solo que falla nuestra moral con nosotros mismos, sino con todos los que están al lado nuestro, y ya no nos importa nada. Y el tercer punto que me llamó la atención, dice, detienen con injusticia la verdad. Y allí lo que el detienen ese es un esfuerzo por sofocar la verdad. ¿Vio cuando hay un incendio? ¿Qué hace uno? Tiene los matafuegos, que acá tenemos un par en la iglesia. Bueno, si empieza a andar un fuego, uno busca el matafuego y lo primero que hace, trata de sofocar el fuego para apagarlo, para que allí esté quieto, para que no avance. Uno ve cuando luchan en las sierras, cuando hay un gran incendio, ¿qué pasa? Si salen los bomberos y tiran agua y esto, ¿es para qué? Para apagarlo. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que cuando el ser humano empezó con la impiedad, siguió con la injusticia, hoy quiere apagar la voz de Dios, la quiere callar. Y allí está trabajando para que esto pase. Ahora, cuando yo veía todo esto, decía, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cerramos las puertas de nuestra iglesia? Los invito a todos ustedes que nos vayamos y nos encerremos en un lugar y que digamos hasta que el Señor venga, aquí estamos.
Abandonemos este barco porque es terrible. Abandonemos esta foto porque hasta nos hace mal. Abandonemos esta sociedad porque no puede estar peor. No hay nada más injusto que esto que estamos viendo. Ahora creo que en esta noche el desafío es diferente. Cuando estudiaba el tema, sentí que Dios me volvía a desafiar a volver a la fuente de poder. Volver al Evangelio. Volver a su poder para dar batalla. Porque no hay manera posible de afrontar la lucha si no nos asimos del poder de Dios otorgado a través de la salvación de nuestras almas. Hermanos, Dios nos llama a no ser cobardes. Dios nos llama hoy a volver a tomar la fuente de poder, esta que tanto disfrutamos, que gozamos, que venimos domingo tras domingo y recordamos lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, lo que ha hecho a través del Señor Jesucristo, la cena que recién tomamos, los símbolos, el perdón. Hermanos, volver a tomarlo y volver a entender que el Evangelio tiene poder para cambiar vidas, que el Evangelio tiene poder para cambiar lo que pasa allá afuera. Y que le puedo asegurar que muchos de los que están afuera no quisieran estar en ese lugar. El desafío es hoy volver al poder. Vamos a Romanos capítulo 12. Dice Romanos 12:1. Pablo está hablando y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por la misericordia de Dios. Empieza el texto diciendo a los hermanos, a todos ustedes, a todos nosotros, la obra de Dios en nuestra vida espera que nosotros tengamos una reacción como beneficiarios. Dios espera, al habernos dado la salvación, una respuesta, una reacción que sea coherente con lo que hemos recibido. Dios espera que tengamos una actitud diferente a la que estamos teniendo, que no nos callemos más, que vivamos de otra manera. ¿Sabe qué dice? Sigue el texto y dice, ¿qué es esto que Dios espera? Espera que presentéis vuestros cuerpos. Espera que presentéis vuestros cuerpos en su totalidad. Potencias intelectuales, emotivas, físicas, en armonía completa. ¿Para qué? Para efectuar la voluntad de Dios. Dios nos ha salvado porque tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y está esperando que nos presentemos frente a Él como instrumentos útiles en sus manos. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Ahora, ¿en qué condiciones debe ser esta presentación? El texto mismo lo dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Cuando pensaba en esto de vivo, sin lugar a dudas de que hoy no estamos siendo precipitados o empujados, al menos en nuestro país, para entregar nuestra vida en el martirio o morir mañana, sino que el llamado de Dios ante todos los que estamos aquí, que estamos con vida y que mañana vamos a salir o que pasado mañana nos vamos a encontrar con compañeros de trabajo, con gente en la calle, con vecinos. Dios quiere un instrumento vivo, con vida. Dice, santo, apartados de las influencias mundanas, apartados de los intereses personales, el egoísmo. ¿Saben qué? Cuando leía esto decía, qué increíble que Dios hable de esta manera, porque cuántos intereses personales tenemos que dejar para primar los intereses de aquellos que se están perdiendo. ¿Cuántos intereses personales, los míos, los que quiero para mi familia, para mis hijos? El Señor me dice, ojo, quiero que te entregues.
quiero que te entregues. Un sacrificio completo. Y dice, agradable a Dios. Es que este tipo de consagración viva y santa es la que se precisa para el cumplimiento del plan de Dios. Esto es lo que a Dios le agrada. Dice que es vuestro culto racional. El creyente espiritual adora a Dios mientras sirve. Y sirve a Dios al postrarse ante Él en adoración. Le repito esto, me encantó. Dice, el creyente espiritual adora a Dios mientras sirve. No puede estar quieto, callado, quietito, esperando que algo pase. Y sirve a Dios al postrarse ante Él en adoración. No os conforméis a este siglo. Hermanos, Dios nos llama en el texto siguiente, dice en el 2. Dice, no os conforméis a este siglo. Vivimos en el mundo y necesitamos estar en Él. Necesitamos estar con los habitantes, aquellos que nos rodean. Pero lo que no podemos hacer es dejar de considerar que el mundo hoy está regido y gobernado por el maligno. No es algo que podemos omitir o que podemos desvariar en nuestra mente pensando, ¿quién es el que gobierna? El maligno nos quiere quietitos, nos quiere calladitos. Está bien, si ya aceptaste al Señor, ya está. Quédate así. No hace falta que hagas nada más. Ya te vas al cielo. Ahora quédate así y espera en este estado hasta que esto pase. Y ya te vas al cielo. Esa no es la voz del Señor. Dice en Gálatas 1:4, Él se dio a sí mismo para liberarnos de este presente siglo malo. Nuestros móviles o estímulos tienen que tener una profunda diferencia con el molde o con la forma del mundo. La enseñanza es muy clara y tenemos que comparar, confrontar, cotejar todo con la enseñanza de la palabra y el ejemplo de Cristo y esa forma de vivir. Hermanos, si queremos no conformarnos a este siglo, no hay otra forma que considerar la palabra de Dios. No hay otra forma que meditar, cotejar y ver allí qué es lo que Dios tenía diseñado. Sigo porque el tiempo se me va. Dice, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La renovación de nuestra mente es la operación del Espíritu de Cristo en nosotros. Si no existe esta operación en nosotros, si no sentimos que el Señor está obrando en nuestro espíritu y en nuestra mente, hermanos, consideremos si somos hijos de Dios. ¿Saben qué es esto? La renovación de la mente o del espíritu es pensar como Él pensaba. Es actuar como Él ha actuado. Cuando leí esto puse un extremo cuidado en el apunte porque dije, la renovación no tiene nada que ver con la fachada o con el exterior. Ya que es muy peligroso tomar hábitos cristianos por fuera y que no sean de verdadera transformación interna. Solo nos volveremos hipócritas o sepulcros blanqueados. Tal vez yo te puedo confundir. Tal vez vos podés pensar una cosa de mí. Tal vez te puedo vender una imagen. Tal vez puedo decirte, mirá, uy, qué bien. O está luchando, mirá qué importante, qué impresionante. Ahora, ¿sabés qué dice Hebreos 4:13? Y hay una cosa, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? De Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, a Dios no lo engaña nadie. Ni vos, ni yo, ni nadie. Él nos conoce del interior para afuera. La renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, es la renovación de adentro para afuera. Es lo que Dios tiene que hacer en el interno nuestro. ¿Saben qué? Una vez considerada la transformación profunda y espiritual, llega la parte de la práctica. Y yo decía, bueno, ¿cómo hacemos? Sin lugar a dudas que el tiempo ya se me ha ido y no lo vamos a poder ver, pero les voy a dejar algunos deberes, hermanos. Pero hay dos cositas que sí quisiera analizar. Después siga usted leyendo en su casa, le voy a dar un poco el bosquejo. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 12, desde el versículo 3 al 8,
va a encontrar la justicia con relación a la iglesia. ¿Cómo hacemos la justicia práctica con respecto a la iglesia? En el capítulo 12, versículo 9 al 21, la justicia con respecto a la sociedad que vivimos. Capítulo 13, versículo 1 al 4, la justicia con respecto a las autoridades. Y del capítulo 14 al 15, 13, inclusive va a encontrar la justicia con relación a otros creyentes en 3 apartados, donde uno es no juzgar a los demás, no impedir los unos a los otros y por último, y el más importante, imitar a Cristo. Ahora, ¿sabe qué me llamó la atención? Cuando leía, que lo voy a hacer cortamente, en menos de 5 minutos termino, leía algo que el apóstol Pablo en el 12:3 le escribe a la iglesia. Y realmente me llamó poderosamente la atención porque yo dije, es algo que hoy sí o sí tenemos que considerar. Fíjese que dice en Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, o sea, a todos nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando leí todo el capítulo 12 y veía lo que Dios a través de Pablo le decía a la iglesia, lo más fuerte que le dice es esto. ¿Saben qué? Dice, ninguno tenga más alto concepto que el que debe tener. Ninguno de nosotros puede tener un más alto concepto. Y yo cuando pensaba en esto decía, ¿podrá ser que sea un llamado lógico el del apóstol Pablo a la iglesia? Él no conocía la iglesia de Roma, nunca había ido. Hacía 57 años que estaba y él deseaba ir a conocer esta iglesia. Sin embargo, a través de lo que Dios le dicta, escribe esto y pone y dice, ninguno tenga más alto concepto del que debe tener. Y yo decía, ¿cuál es el concepto que debemos tener de nosotros mismos? ¿Cuál es el concepto que debo tener de mí mismo frente a mis hermanos? Bueno, Pablo se autocaratuló como esclavo de Jesucristo. Todos nosotros deberíamos considerarnos siervos y no más que eso. Ninguno es más que el otro. Ninguno de nosotros tuvo un precio diferente a la cruz de Cristo. Ninguno de nosotros tuvo un mérito, como decía recién el Maxi. Estamos aquí porque hemos sido perdonados, porque la gracia de Dios llegó a nuestra vida, porque Él quiso salvarnos. Por eso estamos aquí. ¿Puede haber intereses personales en la casa de Dios? ¿Puede ser que alguien piense de más? ¿Sabe que termina? Fíjese que dice el texto, dice, cada uno piense de sí con cordura, prudencia, juicio, sensatez, moderación, mesura. Somos llamados a pensar de esta manera delante de Dios, de nosotros mismos. Somos llamados a pensar con cordura. Hermanos, no somos nadie. Somos objetos del amor de Cristo, instrumentos en sus manos, para que Él pueda obrar por medio nuestro en una sociedad que nos necesita a gritos, en una sociedad que necesita de que brillemos, en una sociedad injusta, totalmente como la vimos recién, que está pidiendo a gritos que alguien le muestre otra realidad, que alguien le muestre algo diferente, que no puede más. Te desafío, me desafío a que en esta semana vivamos con el poder del Evangelio en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Te desafío a apoyarte en la salvación que tenés, pero para que otros lleguen al conocimiento de Cristo. Te desafío a pensar en ese mundo horrible que leímos recién, porque creo que no le falta un detalle. Te desafío a cambiarlo, a llevar la palabra de Cristo que mora en nosotros, para que otros puedan llegar al conocimiento de Cristo. Decimos amén. Amén.